En este video vamos a hablar acerca de la mezcla de dos elementos que son muy importantes en géneros urbanos, que es el kick y el 808. Son dos elementos que se parecen hasta cierto punto, pero tienen propiedades bastante distintas que podemos aprovechar o tenerlas en cuenta para poder mejorar la mezcla y aprovecharnos de esto y mejorarlas. Te voy a enseñar algunas técnicas con plugins gratuitos, incluso con plugins de FL Studio. Algunos otros sí van a ser de paga, pero realmente esto te va a ayudar bastante. Si te interesa esto, quédate aquí y pasemos a la explicación. Muy bien, ya estamos en pantalla y vamos comenzando. Quiero mostrarte la instrumental en la cual vamos a estar trabajando y es esta que tengo aquí. Esta es con la que vamos a trabajar y quiero que prestes mucha atención al 808 y también al kick. Antes de comenzar, sí te recomiendo que estés utilizando monitores de estudio o auriculares para que puedas notar los cambios, ya que son elementos que reproducen frecuencias bajas y vamos a trabajar por ende con frecuencias bajas. Esto te va a ayudar bastante. Entonces, este es el primer punto y vamos a escuchar cómo suena. Esta es la instrumental con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, lo que vamos a tomar en cuenta es separar los elementos individualmente. Por ejemplo, aquí yo ya tengo la mesa de mezcla. Concéntrate y enfócate en estos tres canales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los voy a poner solamente estos dos elementos en solo para que puedas escucharlos. Ya tienen los procesos, los voy a desactivar y posteriormente los voy a activar. Ok, entonces vamos comenzando con lo que es el kick. En el kick lo que tenemos principalmente es lo siguiente. Vamos a tener los procesos. Obviamente primero lo que hice fue ajustar el nivel de volumen donde ambos no se peleen. Por ejemplo, aquí el kick va a estar presente para que dé el golpe y el 808 va a estar un poquito atrás del kick. Este es el primer hincapié, darle su respectivo volumen. Una vez ya teniendo eso, al kick le metimos ciertos procesos. Voy a ir nombrándolos uno a uno. El primer proceso es distorsión, para tenerlo de una forma un poco más drástica, por así decirlo, o añadirle esa suciedad. Puedes notar aquí ya tenemos la distorsión con overdrive. Es una distorsión bastante sutil. Posterior a ello le agregué una ecualización haciendo énfasis en los 100 Hz, que es el punch. Si no sabes dónde se encuentra cada uno de estos procesos, o más bien rangos de frecuencias, voy a dejar mi curso de ecualización gratuito. Entonces simplemente enfaticé un poco en el punch, quité un poquito de suciedad y di un poquito más de transitorio al kick. Si puedes notar, esta sección de aquí le quita como ese sonido boxy, ese sonido a caja. Le dimos ese punch y un poquito de transitorio. Otro plugin que me gusta bastante ya utilizar es el OTT, el cual es un plugin que es un compresor expansor multibanda, el cual es bastante bueno. También va a aparecer mi video aquí arriba de cómo utilizarlo. Simplemente en la profundidad le di el 22%. Para no ser tan drástico, el tiempo de ataque y liberación de OTT si lo puse aproximadamente aquí y suena de esta forma con...
Es algo sencillito. Posterior a ello, lo que hice fue una compresión en serie, utilizar dos compresores. Este es el primero, el Fruity Limiter, con un ratio bastante sutil, un ataque intermedio rápido, liberación intermedia rápida y muy poca, digamos, compresión, con un gate para quitarle esa colita que generó el OTT. ¿Por qué esta configuración? Esta configuración la hice para que el compresor sacara un poco más el ataque, porque ya el bombo ya estaba como muy pesado. En la siguiente compresión lo que hice fue limitarlo, literalmente el soft clipper, que nos permite tener una limitación bastante sutil y que suena bien. El ataque, release y sustain en 0, y el sailing lo fui bajando hasta una posición que me guste o me agrade. Prácticamente esto para quitar los picos, y posterior a ello un poquito más de ecualización para quitar ese sonido más a caja o a boxy. Perfecto, nada más con eso es como pulir prácticamente tu sonido. Ya que pongamos todos estos procesos y pulas tu kick, te recomiendo que después le hagas sidechain a lo que es el 808. Simplemente te posicionas aquí, le das sidechain to this track y listo, ya se va a poner. Ahora desvincula tanto el 808 como el kick del canal maestro y mándalos a un canal grupo que se llame kick y bass o kick 808. Prácticamente es eso. Y para el 808 lo que hice fue lo siguiente: overdrive, ecualización y compresión sidechain. Vamos viendo uno a uno para que puedas percibir lo que está haciendo. Se nota bastante, y más en este donde el 808 se hace como melódico. Posterior a ello, la ecualización, quitando frecuencias altas, realzando frecuencias bajas y un poquito de suciedad en el 808. ¿Por qué? Porque le quitamos al kick y podemos encajar un poquito más al 808. Y ahora la compresión sidechain. La configuración que hicimos, simplemente le damos clic derecho, kick, el ratio a full, ataque en 0, release intermedio y bajamos poco a poco. En este caso lo que voy a hacer es activar el kick para que puedas apreciar el sidechain visualmente y también auditivamente. Prácticamente es eso. Ya teniendo esto y los dos sonidos en su canal bus, vamos a aplicar lo siguiente. Esto está bastante interesante. En este ecualizador vamos a ver algo que nos va a funcionar bastante. Nos vamos a ir a la primera banda del ecualizador. Yo te recomiendo que utilices la banda Low Shelf, que es este tipo de curva que aparecen así. Reitero, si no sabes también de las curvas del ecualizador, va a aparecer un curso aquí. Entonces voy a utilizar lo que es el threshold o la opción dinámica del ecualizador. Lo que voy a hacer es prácticamente utilizar esto, y cuando entre el kick, esta sección baje, y ahí lo vamos a hacer poco a poco. Te recomiendo ataques de la banda muy rápidos y liberaciones rápidas. El ratio lo puedes dejar tal cual, 2,1, e ir con el threshold poco a poco. Mira, por ejemplo aquí yo voy a reproducir. Puedes apreciar, atenúa la sección sub-baja. Si te fijas, estoy alrededor de los 60 Hz. En la segunda vamos a hacer
una ecualización dinámica hacia arriba o como expander. ¿Cómo es esto? Pues prácticamente alrededor de los 70, 80, 90 Hz. Aquí en este caso lo voy a dejar en 72 porque era como ese punch que necesitábamos. Vamos a activar de nuevo la opción threshold. Aquí el ratio, ahora en tenerlo aquí, lo vamos a bajar totalmente hacia la izquierda, un ataque rápido, liberación también sumamente rápida, y vamos poco a poco subiendo el threshold. Esto lo que va a hacer es que cuando pegue, ¡fum!, se va a ir para arriba y va a regresar a su posición original. Puedes notar que el punch se siente mucho más y se siente más redondito porque cuando hace el punch, ¡fum!, atenúa los subbajos, pero da el punch, ese golpe, ¡pum! Y cuando regresa se queda la cola del 808 pegado porque vuelve a regresar, baja el punch, sube el sub y así está sucesivamente. Necesitamos punch, ¡pum!, hace lo inverso y está haciendo eso. Presta mucha atención cuando está desactivado y cuando está activado. Posterior a ello me voy a la banda intermedia. Aquí lo puedes posicionar entre 1 kHz, 500, 600, etcétera, etcétera. Aquí está interesante y vamos a hacer lo inverso. También un expansor para darle un poquito más de golpe a lo que es el rango medio para que se pueda percibir en dispositivos como celulares o bocinas Bluetooth de gama baja, y esto le va a ayudar bastante. De nuevo el ratio hacia la izquierda, un ataque rápido, liberación rápida, y vamos subiendo poco a poco el threshold para que vaya subiendo el golpe. Puedes notar que se escucha mucho mejor porque le da ese golpecito, esa sensación mediosa. Y mucho más redondo, eso está bastante interesante. Y pues por último puedes también jugar con la banda alta, pero en este caso no. Nada más haciendo esta parte de aquí, haciendo hincapié. Creo que esta parte de aquí en el rango de los 20 Hz a los 200 Hz, que es como el rango del kick, y también haciendo énfasis un poquito en el click y el transitorio del 808 podemos funcionar. Algo bastante interesante es también utilizar un emulador de cinta. ¿Por qué? El emulador de cinta lo que hace es añadir, distorsionar y emparejar un poco más el rango de frecuencias. Por ejemplo, eso suena sin la emulación de cinta. Con la emulación de cinta lo que hace es que se queda un poco más pegado, el sonido del kick y del 808 suena un poquito más balanceado, digámoslo de esta forma. Si lo pudiéramos representar de forma gráfica, es que pega el 808 y el kick y se mantiene, tiene un sustain y se queda un poquito más estable y un balance tonal un poco más rico. ¿Por qué? Por la distorsión que genera. Obviamente si le damos más input genera esa distorsión. Vamos a ver. Puedes notar que con el tape suena mucho más robusto, mucho más agresivo, y esa sensación de cohesión y sustain en este caso. Entonces aquí ya lo tenemos y de esta forma así suena ya en conjunto, pues el 808 junto con el kick. Voy a desactivar y activar para que puedas apreciar mucho mejor.
notar. Entonces, con estos sencillos pasos de ajustar primero los volúmenes, la percepción, posterior a ello pulir cada uno de los elementos con sus respectivos procesos, hacer sidechain, hacer un grupo, hacer la ecualización dinámica. Reitero, este punto de aquí es el importante, en la sección del sub y del punch que tienen estos elementos. A partir de ahí ya lo demás es ganancia. Esto créeme que te lo va a agradecer a la hora que estés masterizando, porque el control de low end lo lleva pues estos elementos, el bombo y el bajo, en este caso que es un 808. Te lo van a agradecer bastante porque va a estar controlado, nivelado, balanceado y bastante limpio, bastante bonito aparte. Entonces esto créeme que cuando llegues al mastering te lo va a agradecer muchísimo. Aparte del mastering, también te lo va a agradecer los dispositivos de gama baja. ¿Por qué? Porque lo va a hacer más dinámico, lo va a hacer más punzante, lo va a hacer más robusto para esos elementos que no tienen la capacidad de reproducir frecuencias bajas, pero la percepción psicoacústica ahí está y se va a poder notar. Entonces prácticamente es eso, tenerle mucho énfasis a este rango y pulir tus elementos. Comenta aquí abajo qué otras técnicas sueles tú implementar para mezclar el 808 junto con el kick, qué plugins utilizas. Recuerda, esto es para que mayores productores puedan nutrirse de la información que tenemos aquí. Comenta por favor aquí abajo todas tus técnicas para que más productores las puedan leer. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online. Esto me ayuda bastante para mantener vivo la sección gratuita de los videos que enseño todas estas técnicas. Te enseño mezcla, producción, mastering, diseño sonoro. Si deseas clases particulares, contáctame en Instagram o mándame un mensaje directamente a mi correo y yo te voy a mandar toda la información. Sin más que decir, recuerda estudiar, practicar y mejorar cada día. Nos vemos en otro video. Mm-hmm.